Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 21. Quiero agradecer al reverendo Luis Lara, a la mesa directiva de su iglesia, por haber invitado a mi persona para compartir con ustedes durante estos 3 días. Mi querida esposa Damaris Irión les saluda mucho, mi niña Catherine y Josué Irión Jr. también. Catherine hará 4 añitos en el mes que viene, en noviembre, y Josué Irión Jr. tiene 2 añitos y algunos meses. Y ellos les saludan mucho en esta noche también. Preste mucha atención a lo que Dios le va a decir a usted en esta noche. Sé que estamos entrando a la semana del Halloween y sé que usted tiene mucho entendimiento en relación a la lucha espiritual por la calidad del pastor que usted tiene, por haber ministrado realmente en lo profundo de lo que es la lucha espiritual, los videos y una serie de estudios que ha llevado a cabo. Preste mucha atención a lo que Dios irá a decirle a usted. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Marcos capítulo 1, por favor. Vamos a empezar con el versículo 21. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, refiriéndose a Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama, refiriéndose a Jesús, por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, me humillo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti, y te pido que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu, que pueda cesar todas las demás voces y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy recibí una llamada de un pastor. Me dijo: Irión, hay una secta satánica aquí en Panamá que dicen que lo conoce a usted. Yo le dije: a mí, se me conoce a mí o no, a mí no me importa. Lo que importa es que conozcan al Dios del cual yo voy a predicar. Eso es lo que importa. Le dijera: Irión, nomás te digo para que sepas que cuando vengas, ellos han prometido hacer daño a la conferencia, hacer daño al concilio, hacer daño cuando vas a predicar en el hotel que vas a estar. Nadie sabe dónde vas a estar por motivo de seguridad. Han tenido alguna gente que van a estar atrás de ti, siguiéndote a ti, tal vez quieran hacerte daño. Lo mismo pasó con nosotros en México. Déjame decirte a ti, my friend, antes de yo llegar a Panamá en noviembre, Satanás se olvida que Dios ya está allí, que Jesús ya está allí. Y no hay ningún poder satánico, ningún poder del diablo, nada y nadie que nos puede hacer daño bajo el poder y la autoridad de Dios. Nadie nos puede pasar. Así que yo les pido que estén orando por mi persona, por favor. La otra vez que estuve con usted, el último día, el domingo, hablé sobre la lucha espiritual. El reverendo Lara se me pidió si pudiera hablar algunos tópicos sobre esto en esta noche. Sé que tienes mucho conocimiento en esto. Los evangelios describen el poder de Dios. No una doctrina solamente, un dogma, pero describen el poder de Dios en contra de las enfermedades, los demonios y los espíritus inmundos. Es una realidad el mundo espiritual. Antes del mundo físico, hubo antes el mundo espiritual. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
El mundo espiritual es antes de lo que usted ve, y el mundo espiritual es más real do que el mundo físico. Porque el mundo físico se terminará, pero el mundo espiritual continuará para siempre. Para siempre. La Biblia dice que Jesús había entrado en una sinagoga. El panorama de una sinagoga en el griego es synagoge, derivado del sol, que es abarcar todo, estar juntos, reunirse, una reunión pública, una asamblea o un lugar donde se reúne. Jesús había entrado en una sinagoga. Santiago se refiere a la sinagoga como congregación en el capítulo 2 y el versículo 2. Había muchas sinagogas entre los judíos desde el tiempo del cautiverio de Babilonia, a donde los judíos se vieron obligados, sin el templo, porque el templo fue destruido por Nabucodonosor, construir sinagogas y la edificaran en todo el cautiverio y en la diáspora donde ellos fueron esparcidos. Eran levantadas las sinagogas en todas las ciudades y villas y barrios, mayormente cerca de ríos con muchas aguas, para los judíos usar en las aguas para bañarse y para cocinar también. 10 judíos solamente podrían levantar bajo la ley una sinagoga. Tal era la disposición hebrea para levantar una sinagoga, un lugar de oración para Dios. La Biblia habla sobre tierras del cual hubo una sinagoga o 2 o 3, o templos de los cuales adoraba al Dios de Israel y que el extranjero era bienvenido para adorar con ellos también. Cada judío era requerido atender los servicios de una sinagoga en los sábados o en el templo en Jerusalén, antes que el templo fuera destruido, es claro. Jerusalén solamente en el tiempo de Cristo había 480 sinagogas en todo el estado de Israel, más el templo. El templo de Herodes en ese caso. Lugares de instrucción eran llamados, o de alabanza al Dios de Israel. Eran también lugares de corte, de justicia. Lucas capítulo 12 y versículo 11. Hechos capítulo 9, versículo 2. Oficiales de tales sinagogas eran apuntados para llevar a cabo la responsabilidad de la alabanza, de los cuales eran escogidos de 3 a 13 hombres por servicio para llevar a cabo la alabanza. También era enseñada allí el Yeshiva, el Torah, o los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco, que es la base de toda la ley para Israel. Esos hombres tenían autoridad en una corte civil para asuntos religiosos, como en Mateo capítulo 10, versículo 17, capítulo 23, versículo 34 y Hechos 22, 19. La Biblia dice que Jesús entró en una sinagoga. Los sacerdotes eran honorables, pero no tenían posiciones oficiales en un gobierno, a menos que eran miembros del concilio o servían como maestros, como el apóstol Pablo, que era el doctor del Yeshiva, del Pentateuco, del Torah, miembro del Sinedrín, un hombre con una capacidad de enseñar la ley, un hombre poliglota se dice, hablaba en muchísimos idiomas, un hombre fuera de serie, un hombre que tenía la capacidad de desarrollar el Yeshiva y el Torah y enseñarla. Usted lo va a leer durante todos los escritos de Pablo, que él se refiere al Antiguo Testamento frecuentemente, porque él conocía la Escritura. Los sacerdotes tenían la capacidad, o el líder o el presidente de una sinagoga, solo él podía hablar o tener un invitado para que pudiese hablar, o él podía leer la Escritura o exponer la ley. Cristo era invitado para exponer la Escritura, como Mateo 4 y Lucas 4 en la sinagoga de Nazaret. Los apóstoles también, Hechos capítulo 13, versículo 5. La Biblia dice que había un hombre que estaba en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo. Nuestras iglesias, aunque podamos venir y recibir a Cristo y estar aquí, si no hemos sido libres de ataduras del pasado, podremos adentro de nuestras propias iglesias, tenemos gente con espíritu inmundo y gente con influencia y atada y poseída por el poder del enemigo. Pero aquí y ahora, en esta noche, usted será libre por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Y Dios lo puede hacer.